Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad le vamos a presentar el informe final 05. Mi grupo está conformado por Chávez Echevarría Juan Pablo, Tarazona Méndez Lim Daniel y Vázquez Ponce Albert Richard. Vamos a empezar con la introducción de los objetivos. La fotoelectrónica es una área de nuestra carrera en la cual encontramos una gran variedad de aplicaciones, por lo que resulta indispensable para los ingenieros electrónicos el conocimiento de este tema. Debido a esto, elaboramos este informe en el cual aprenderemos la definición y el funcionamiento de los principales dispositivos fotoelectrónicos. Los objetivos a seguir son los siguientes: verificar las características de un funcionamiento de un LED, verificar las características de un LDR y, por último, verificar las características del funcionamiento de un fotodiodo. Vamos a la parte del procedimiento. En esta tabla 5.1 nos pide medir las resistencias en directa y en inversa. Bueno, el LED, como sabemos, tiene un comportamiento de un diodo, ¿no? Y es por esto que en la resistencia directa presenta una muy chica, ¿no? Una muy pequeña, lo cual facilita la conducción de la corriente. En cambio, cuando medimos en la resistencia en inversa, nos da una resistencia muy grande, lo cual impide la conducción, ¿no? Al igual que en el diodo. También nos piden implementar este circuito, ¿no? En el simulador. Tenemos el voltaje, ¿no? Que va a variar dependiendo de lo que nos pidan, la resistencia de 100 ohmios, el microamperímetro y el LED. Nos dan esta pequeña tabla que, dependiendo de estos datos de la intensidad del diodo o del LED, vamos a calcular el voltaje del LED y el voltaje de alimentación, ¿no? Bueno, para esto hemos implementado el circuito en este simulador interactivo. Tenemos, ¿no?, la fuente de alimentación, la resistencia de 100 ohmios y el LED. Acá en este ejemplo, como podemos ver, tenemos una tensión de entrada, o sea, de alimentación de 3.86. Y acá, como podemos ver, si le damos clic en el LED, nos dan todas sus características, ¿no? Por ejemplo, ahí está en la parte inferior derecha, tenemos la intensidad de voltaje y la potencia en el LED, ¿no? Que es 20.79 microamperios, el voltaje es 1.850 voltios y la potencia que también nos dan, que en este caso no nos piden, ¿no? Entonces ahí está el simulador y acá tenemos algunas evidencias, ¿no?, del mismo simulador, que probando para una alimentación de 1.77 nos da la corriente de 1.617 microamperios en el LED y el voltaje de 1.608 voltios, ¿no? Y así más evidencias, ¿no?, de lo ya expuesto. Entonces esto es todo por mi parte, profesor. Le doy el pase a mi compañero Albert. En esta oportunidad nos pide la verificación de un LDR, pero ¿qué es un LDR? Su nombre mismo nos indica, ¿no? Es una resistencia dependiente de la luz. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hay una incidencia de luz sobre el LDR, podemos ver que el LDR está al aire libre, su resistencia va a ser muy pequeña, como se puede apreciar en el ohmímetro, ¿no? Aproximadamente es de 900 ohmios, y para cada caso es distinto. Y a diferencia del LDR cuando se encuentra en la oscuridad, o en este caso está cubierto, vemos que la resistencia alta, aproximadamente a los 18 kiloohmios, ¿no? Y esto es lo que podemos ver en esta tabla. La resistencia, el LDR se encuentra en la oscuridad, su resistencia es grande, y cuando el LDR se encuentra con luminosidad, su resistencia es pequeña. Entonces, explicado lo anterior, nos piden armar el siguiente circuito. Entonces vemos que es un circuito en serie de una resistencia, un LED y el LDR, todo está en serie. Y en paralelo se encuentra el voltímetro al LDR, ¿no? Para ver la caída de tensión sobre el LDR. Entonces, vemos para el primer caso que si la resistencia es pequeña, por incidencia de luz, entonces lo que va a hacer es permitir al circuito el flujo de corriente, haciendo que el LED se encienda, la luminosidad del LED sea mayor, sea muy visible. A diferencia del primer caso, ¿no? Si al LDR eh, lo ponemos en una zona oscura, lo que va a hacer es en el circuito, la corriente que circula por el circuito va a ser muy pequeña, ya que el LDR, la resistencia va a ser muy grande. Entonces, la luminosidad del LDR se va a ver apenas. Entonces, ahora nos pide medir la tensión en el LDR para cada caso, ¿no? Como bien hemos dicho, cuando el LDR se encuentra en la oscuridad, en este caso se puede ejemplificar de esta manera, su tensión es mayor.
podemos ver de 7,12 voltios, a diferencia que de del LDR cuando se encuentra a la luz visible, ¿no? Y esto se debe porque esta es una resistencia muy pequeña. Al ser una resistencia muy pequeña hay una menor caída de tensión. Al ser una resistencia más grande hay una mayor caída de tensión. Entonces, a partir de todo lo explicado, vamos a proceder a explicar mediante la parte práctica. Ya habiendo explicado la parte teórica, procederemos a explicar la parte práctica, ¿no? Si bien es cierto, en el circuito presentado nos decía que tenemos una fuente de alimentación, en este caso tenemos una fuente de 10 voltios, también tenemos un potenciómetro en serie a un LED y el LDR. En este caso hemos usado un potenciómetro para realizar otros ejemplos acerca del LDR, ¿no? A diferencia de la parte teórica que estaba solamente una resistencia. Bueno, ¿qué nos decía acerca del LDR? El LDR nos decía, si hay incidencia de luz sobre el LDR, en este caso se puede ejemplificar, su resistencia va a ser pequeña. Al ser su resistencia pequeña va a permitir el flujo de corriente por el circuito. Y esto se va a ejemplificar en el LED. Vamos a ver una mayor luminosidad en el LED. Y de igual manera, si hay una resistencia pequeña, el cual permite el paso de corriente por el circuito, su caída de tensión también va a ser pequeña. Vemos aproximadamente de 3,6 voltios. Ahora, cuando se obstruye al LDR, cuando no hay incidencia de luz sobre el LDR, en este caso vamos a tapar al LDR, vemos que su resistencia se hace más grande. Al ser su resistencia más grande, el flujo de corriente que pasa por el circuito es menor. Al ser menor, lo podemos ejemplificar en el LED, ¿no? Vemos que su intensidad luminosa del LED es más pequeña y al ser una resistencia más grande vemos una mayor caída de tensión sobre el LDR, ¿no? Que es aproximadamente de 6,9 voltios. Ahora, esto lo podemos ver mucho mejor si apagamos la luz de la habitación, en este caso, ¿no? Apagamos la luz de la habitación y vemos que al no ver luz en la habitación, la resistencia del LDR va a ser muy grande y la corriente que pasa por el circuito va a ser muy pequeña. Es tan pequeña que apenas se logra ver una pequeña luminosidad en el LED, ¿no? Ahora vamos a encender el circuito y nuevamente el LED empieza a encender. Ahora, con respecto a las aplicaciones, tenemos por su contraparte también a un LDR, pero en este caso está junto con un transistor. Lo que va a permitir es lo siguiente. Esta aplicación es de un detector de luz, que esto se ejemplifica en el alumbrado público. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es de día, entonces el alumbrado público, la luz del alumbrado público no se enciende. Y esto se debe a que hay una resistencia muy grande, el cual impide el paso de la corriente. Pero cuando se oscurece, la resistencia del LDR va a ser pequeña. Y esto se debe al transistor que se está usando, ¿no? Y al ser la resistencia muy pequeña, va a permitir el paso de la corriente por el circuito. Entonces, voy a obstruir el LDR y vemos que la luz se enciende. Y a la presencia de luz, el LED se apaga. Y esto lo podemos ejemplificar de la mejor manera apagando la luz de la habitación, ¿no? Vamos a poder ver un contraste entre los dos circuitos que se ha armado, ¿no? Por un lado tenemos al transistor con el LDR y el LED, y por el otro lado al otro circuito, ¿no? Y vemos que es prácticamente una alternancia, pero la manera en la que funciona un LDR es la siguiente, ¿no? El primer ejemplo. Ya usando distintos dispositivos ya podemos realizar otras aplicaciones con respecto al LDR. Muchas gracias. Gracias por el pase, compañero. Ahora vamos a realizar la verificación de fotodiodo, ¿no? A través de la utilización de los milímetros vamos a hallar la resistencia en la oscuridad y la resistencia iluminado del fotodiodo, ¿no? Ahí tenemos el fotodiodo, la cual vamos a ayudarnos del simulador Tinkercad. Aquí primero ponemos el fotodiodo y vamos a mirar la resistencia en la oscuridad, la cual mide 1000 kiloohmios, ¿no? También vamos a hallar la resistencia del fotodiodo en la luz, ¿no? O cuando hay iluminación, ¿no? Que es aproximadamente 9,90 kiloohmios, ¿no?
Luego vamos a implementar el siguiente circuito que se muestra aquí en el PDF, la cual consta de una fuente de voltaje de 6 voltios, una resistencia de 51 kiloohmios, un fotodiodo y un miliamperímetro. Ahora vamos a simular en esta parte. Vamos a ver una resistencia cuando el fotodiodo trabaja en la oscuridad de aproximadamente 0,0 amperios, pero cuando hay iluminación la intensidad de corriente que muestra el multímetro es aproximadamente de 101 microamperios. En este caso se puede deducir que el fotodiodo trabaja como si fuera un diodo, ¿no? Cuando está en polarización directa deja pasar corriente, es decir, tiene una resistencia muy pequeña. Sin embargo, cuando está polarizada inversamente se comporta como un corto, ¿no? Es decir, que tiene una resistencia muy grande, por lo cual no deja pasar intensidad de corriente, ¿no? Esa sería la presentación de nuestro informe final número 5 y muchas gracias por su atención, profesor.